Emilio Dumas. Don Jesús. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas. Estupendamente. Estamos aquí, queridos amigos, también hacemos, acuse de recibo de vuestra presencia. Emilio Dumas, conocido como Athos, es invitado hoy en el canal de YouTube de La Galerna por culpa, a cuenta de este libro que se llama Mi vida precisamente en La Galerna, que es la web que tengo el gusto de dirigir, como muchos sabéis, y donde he contado desde hace, hemos calculado antes, 4 años aproximadamente. 4 años, con desde la presencia, marzo, justo. Justamente desde marzo, en este marzo se van a cumplir 4 años con la presencia de Emilio Dumas y de sus artículos en La Galerna, que son artículos que nos llenan de vida, de recuerdos, de madridismo relacionado con cine, con literatura, con arte, y que tienen ahora un extracto, una recopilación de lo mejor, en criterio del propio Emilio, a través de este libro, que no solamente podéis, sino que debéis adquirir todos vosotros en el puesto instalado en el hall del teatro, como decía Luthier, y debéis haceros con él, porque es muy bueno, tan bueno como son los artículos de Athos que han sido publicados a lo largo de estos 4 años. Es una recopilación de los mejores 89. ¿Por qué 89 y no más o menos? No quería que fueran 90. Al final estaba yo, me salían 100, Sí. había que cortar algunos que a lo mejor eran demasiado de actualidad, y al final pues me quedaron 90 y dije yo, no me gustó el 90. ¿Y cuál quitaste para que fueran 89? Pues no te lo voy a decir. Pero era sobre uno de estos tipo Amilibia, ¿no? De estos de un evento, de las no sé crónicas qué, sociales. Una crónica Pues es social verdad. que hubo en el Pues Bernabéu. te voy a decir entre tú y yo que he hecho un poco de menos ese subgénero aquí, porque lo has cultivado siempre muy bien. Las crónicas de Amilibia de Emilio eran muy bonitas cuando le enviábamos por ejemplo, la presentación de aquel documental sobre Santiago Bernabéu, Sí. o a la entrega de una serie de premios y tal. Yo sé que a ti no te gusta que te haga esto, que es un halago, pero a ti se te da muy bien ese género del sarao. Llamémosle así, Sí. pero no sé por qué te avergüenzas de que se te dé bien y no has incluido esos artículos de saraos en esta magnífica recopilación. Pues no lo sé, quizás para la próxima recopilación. O Bien. si algún día La Galerna hace una recopilación de artículos de los grandes escritores que han formado parte, pues a lo mejor eliges uno mío. Sí, podría ser. Y puede ser alguno de estos. Es posible que de algún día- crónica social o de cóctel o Sí, alguna sí, cosa sí. de estas. Es posible que algún día hagamos un O sea, libro no lo he de- puesto para regalártelo a ti. Ah, bien. Que son todos tuyos en el fondo. Qué bien te ha quedado, qué bien te ha quedado. Bueno, pues sí, es un auténtico placer este libro, con un prólogo absolutamente acojonante. Magnífico. Magnífico. Sensacional. Compren el libro solamente por el prólogo. Solamente por el Lo ha escrito prólogo. Jesús Bengoechea Martí, Sí. que es este señor. Efectivamente. Bueno, pues eso, cine e historias de madridismo. En realidad es cine, música, baloncesto, fútbol, literatura, efectivamente. Bueno, uno de los artículos aquí contemplados e incluidos trata sobre tu tatarabuelo Alejandro Dumas, a la sazón gran madridista desde mucho antes de fundarse el Real Madrid. Muchísimo antes. Cuéntanos cómo es posible que haya tantísimo, es decir, esa cualidad visionaria realmente por parte de tu tatarabuelo. Bueno, Primero cuéntanos que Alejandro Dumas es curioso. tu tatarabuelo, que no estamos de coña, que Sí, eso sí, es además verdad. que es cierto, y bueno, yo tengo una colección impresionante, ¿no?, de obras de Dumas, más de 400 volúmenes de sus obras y tal, y bueno, pues ahí tengo muchas joyas, ¿no? Pues Alejandro Dumas nació 100 años antes del Real Madrid. Nació en 1802, o sea, Justamente 100 años antes. Con lo cual, Eso significa algo. eso significa algo. Él murió a los 68 años, en 1870, y él sabía que de 30 o 30 y tantos años después de su muerte iba a surgir la mayor sociedad jamás conocida en la historia sobre un equipo de fútbol o de... Que ni siquiera se sabía lo que era el fútbol. No, y en Francia menos. En Francia no se sabía, había nacido en Inglaterra 7 años antes, en Sheffield y tal, pero no se sabía, en Francia no se sabía. Claro. Pero él
algo sería. Algo se ha preguntado. Algo se oía, y además en las obras suyas... Tú eres francés, por cierto, por otra parte. Sí, Sí, conviene que estos señores lo sepan y se atengan a las consecuencias. Sí, bueno, tampoco hay que avergonzarse, ¿no? Soy francés. Yo no digo nada. También soy español, pero bueno, Sí, nací sí, en Madrid, pero mi padre era francés, de París, y... Correcto. Y sí, bueno, pues se me ocurrió uno de los artículos que está aquí metido en el libro, pues es el madridismo... de Alejandro Dumas. De Alejandro Dumas, el madridismo no declarado o algo así. Sí. No podía declararlo porque malamente se puede declarar lo que no existe todavía, pero sin embargo sabemos que era madridista. Sí. Por cierto, ya que estamos en esto, que me acuerdo ahora de la historia, que no recuerdo si aparece reflejada en el libro ahora o no, pero cuéntanos la relación de tu familia con el mismísimo Ramón Copa. Sí, bueno, Ramón Copa, francés, de origen polaco, Kopasiewicz, hijo de un minero polaco. Bueno, pues que como se sabe, pues fichó en el año 57 por el Madrid y estuvo 2 años, ya ganó 2 Copas de Europa. Ganó un balón. Fichado de Stade Reims, que Reims, a su vez habíamos ganado la primera. Habíamos ganado la final en París, en el Parque de los Príncipes en el 56. Se fichó en Madrid, estuvo 2 años, ganó el Balón de Oro en el Madrid. En el 58, porque además coincidió un año muy bueno para él, que jugaba, la selección francesa fue tercera del Mundial de Suecia y fue uno de los grandes jugadores y tal. Y bueno, pues mi madre, que era como muy, bueno, aparte de muy madridista, pero estaba enamorada de Copa. Sí. Entiendo que de mi padre también, pero de Copa... Bueno, un amor platónico, podríamos decir. Un amor platónico. El de Copa. Entonces hicieron, yo todavía no había nacido, en el 58 no había nacido. Pero bueno, pues mi padre, viejo socio madridista, sus padres también y tal, hicieron gestiones en el club, a través de también Saporta, porque Saporta también tenía relación, estudió también en el liceo francés, como nosotros. Para que tu familia tenía relación con la de Saporta, con Sí. el mundo de Saporta. Bueno, es que Saporta, en el liceo francés, fue alumno de mi padre. Exacto. En el liceo francés. Mi padre le dio clases de asignaturas de comercio, una especie de ciencias económicas. Bueno, tenían 3 o 4 años de diferencia, ¿no? Mi padre tenía 20 y Saporta debería tener 16, ¿no? Y se conocían, y entonces a través de él hicieron las gestiones porque mi madre, que estaba embarazada, como siempre, nosotros somos 9, estaba embarazada de una de mis hermanas, que es la que me precede a mí, dijo, quiero que el padrino sea Ramón Copa. de mi niña, o de lo que salga, pues no sabía entonces lo que venía, sea Ramón Copa. Esto es como si yo digo mañana que mi próximo hijo, que no está previsto, por cierto... Bueno, igual es una primicia aquí. Se está gestando ahí. Por el momento no. Pero bueno, espero que no se esté gestando ahora mismo. Pues ahora lo que has dicho. Pero, o sea, es como si yo dijera ahora que quiero que el padrino de mi hijo sea Benzema. Sería altamente complicado, pero en aquella época, a través de los contactos que movisteis, lo lograsteis. Bueno, podría ser Benzema, porque con contactos ahí podemos llegar hasta él. Sí, podríamos intentar llegar. En aquel entonces era más complicado, ¿no? Porque no había ese tema mediático y tal. Y parece ser que estaba en buen puerto el tema, lo que pasa es que en el 59, en verano, mi madre todavía estaba embarazada de 4 o 5 meses, todavía le quedaba una parte de ahí del embarazo, y en ese verano, pues, Ramón Copa pues, decidió, por un tema familiar, su hijo... La enfermedad de su hijo. Su hijo pequeño estaba mal y prefirió pues, volverse a Francia, al Stade de Reims, donde estuvo otros 10 años más allí. Por tanto, no se concretó el padrinazgo de Copa de tu hermana. ¿Pero sí llegó tu madre a conocer a Copa en algún momento o tus padres? Yo creo que mi padre coincidió con él. ¿Tu padre sí coincidió con Copa? En algún evento y tal, pero mi madre yo creo que no. Mi madre siempre se quedó ahí con ese platonismo y tal de Copa, y bueno, pues con esas ganas de un sueño no cumplido. No era un hombre muy guapo, Copa, ¿no? Bueno, pero tenía el chic francés un poco, ¿no? Y la cosa tenía un poco esa... Sí, tenía así el cara agradable, así un peinadito, rubito, tal. Sí, cara de buenísima persona, por lo tanto. Sí, cara de buena persona. Incluso era muy buena. Incluso cuando vino a darle el Balón de Oro a Cristiano, que vieron todos los balones de oro anteriores que había jugado en el Madrid, que fue su última aparición pública, por lo menos como exjugador del Madrid, tenía esa impronta de hombre bueno. Sí, ¿no? sí. La verdad es que sí. De hecho, en el Museo del Real Madrid, allí, bueno, sabes que en cada Copa de Europa pues hay un relato de algunos de los protagonistas, ¿no? Pues en la primera estaba Alfredo, en la tercera creo que estaba Paco Gento. Me parece que en la cuarta, que fue en el 59, precisamente que ganamos al Stade de Reims, su antiguo equipo, habla Copa de que, bueno,
además eso está en el vídeo del Museo del Real Madrid, diciendo que para él no ha habido más honor en su vida que haber jugado con el Real Madrid, en el Real de Madrid, como él decía, durante 2 años, que fueron años maravillosos. Él adoptó un poco su posición, o cambió un poco su posición para jugar en el Madrid, ¿no? Sí. Bueno, de hecho en el Real se jugaba prácticamente de 9, ¿no? Aquí pues se tuvo que escorar más a la derecha. Para hacer el hueco de ahí estaba Alfredo, y Alfredo pues sabía que... Bueno, Alfredo al final jugaba donde le daba la gana. ¿Sabes, no? Por cierto, una cosa que no te he perdonado ni te voy a perdonar nunca es que tú conocieras personalmente a Alfredo Di Stéfano, que comieras con él 2 veces, si no recuerdo mal. Comí con él 2 veces y luego una vez estuve charlando con él en la barra del Puerta 57 también. Correcto. Sí. Y esto no lo cuentas en el libro, creo recordar, eso dará para el próximo. Hoy hay un artículo de Sí, hay un artículo que además sale una foto mía ahí cuando yo llevaba gafas, ahí hace unos años, con Alfredo. Sí, con pinta de yogurín, sales un poco. Pinta de yogurín, hace unos años. Vamos a buscarla y la vamos a acercar un poco a la cámara para que se vea que es verdad que estuviste con don Alfredo comiendo. Sí, estuve comiendo ahí y la verdad es que es uno de los momentos de verdad de mi vida, porque estuve una hora hablando con él. Además, yo sabía, por medio de un amigo, que íbamos a coincidir con él, y entonces me empollé bastante su biografía. Y de hecho, de primeras él estaba un poco como reticente, ¿no? Decían que tenía un mal carácter, luego era un pedazo de pan. Pero yo le entré con se me ocurrió, porque su madre era de origen francés. Entonces, claro, yo nada más, la primera cosa que le digo es mencionarle a su querida madre, porque él se llama Alfredo Di Stéfano Laulé. Su madre era de un pueblecito del País Vasco francés, cerca de... Bueno, cerca de Biarritz, no lo sabía yo. Por ahí. Entonces, aquí estás no con don Alfredo todavía, que ahora encontraremos la foto, pero sí con don Paco Gento, en su casa. Also known as La Galerna del Cantábrico, el hombre que da vida a la web en la cual se han publicado originalmente estos artículos y que ahora pues también a este libro, Mi vida en la Galerna. Sí. La auténtica Galerna del Cantábrico. Señores y señores. Y en su casa. Paco Gento. Me recibió en su casa. En su casa. Aquí estás también, perdón que haga aquí un poco de... con don José Emilio Santamaría, nada más y nada menos, señoras y señores, otro de los nombres dorados de aquel Madrid de los 50, que asombró al planeta entero y gran amigo nuestro. A mí me honra también contar con la amistad de don José Emilio Santamaría. Y ahora ya sí, por fin, aquí está Atos Dumas con su cara de yogurín y con el mismísimo Alfredo Di Stéfano. Espero que esto lo esté captando bien, porque estamos haciendo esta grabación un tanto casera. Con don Alfredo Di Stéfano. Esto no te lo voy a perdonar fácilmente, ¿eh? No. Que tú comieras con don Alfredo un par de veces, pero y que yo no llegara a conocerle nunca. Ya no tiene remedio. Pues no tiene remedio. No, ya no tiene remedio. Aquí sales con otra gran estrella del Real Madrid, don Miguel Porlán Chendo. Nada menos, persona absolutamente entrañable. Amiga nuestra, amigo de la Galerna. Amigo de la Galerna, mejor lateral derecho de la historia del Real Madrid, tranquilamente. Le faltó la Champions. Pero no le faltó la Champions. Cierto, no le falta la Champions. 98 estaba en la plantilla. Estaba en la plantilla, no jugó creo ni un minuto, pero de hecho, estaba en la plantilla. De hecho, yo cuando la primera vez que le conocí, cometí ese error también. Y dije yo, Miguel, te ha faltado ganar la Champions. Casi me pega. Claro. Como que no, yo estaba en la plantilla del 98 con Jupp Heynckes y tal, que no me quería mucho y tal, y ni siquiera estuve en el banquillo en la final ahí en Amsterdam. Pero yo participé de la séptima, porque además jugué algunos partidos de las previas y de alguna eliminatoria, con lo cual, por supuesto que soy campeón de la séptima Copa de Europa. Sí. Impresionante. Bueno, pues, ¿y qué más podemos encontrar en este libro? Pues mira, vas a encontrar muchos actores, actrices conocidos. Vas a encontrar a Sherlock Holmes, que también era anterior al Real Madrid, pero también era madridista. Sherlock Holmes era madridista. Está demostrado, en el libro está demostrado, documentado, con las novelas que salía y tal, las frases que decía, tenía mucha relación con el tema del Madrid. ¿Es verdad que Moriarty puede ser considerado un preámbulo de Joan Gaspart? Moriarty era... En cierto modo. Era culé. Moriarty era culé
antes de que existiera el Fútbol Club Barcelona. Sí, Sí, pero sí. tenía alguna relación con USA, con la cadena USA Hoteles. Puede ser. Era un ser un poco así siniestro, un poco no muy recto. Sí. Entonces tiene ahí tanto unos, reptilesco, ¿no? sí, unos trazos un poco así de la Masía, diría yo. Sí, diría yo. Sí. Muy posible que tenga razón. En este libro se sostiene de manera absolutamente desvergonzada y sin ningún tipo de base científica el barcelonismo de Woody Allen. ¿Puedes, por favor, tratar de explicar esa bueno, yo soy de letras, así que en científico tengo poco, pero en cualquier caso, todos los madridismos de músicos, de incluso políticos o actores y tal, está demostrado. En este caso está todo documentado y evidentemente Woody Allen, lo mismo que John Ford, que aquí sale el mítico Monument Valley. John Ford, claramente, es madridista, el mejor director yo eso no lo pongo en toda duda. la historia, John Ford no lo discuto. Pero el barcelonismo de Woody Allen... Un día descubrí que tenía muchos rasgos, pues casi como Moriarty y tal, pues un poco siniestro, ¿no? Ahí sus personajes aquí siempre son como muy enrevesados, muchas veces no son honestos, muchas veces hay como mucha mentira, mucha trampa en las películas, muchas cosas que se ocultan, no sé, me suena que son rasgos muy de Barcelona, aunque hay alguna película suya que se salva, evidentemente, es un buen director. Sí. Quizás debe ser de los 4 o 5 directores vivos, creo que mejores de la historia ahora mismo. Por lo menos me lo reconoces. Sí. Pero culé, también hay jugadores buenos culés. Alguno hay. Alguno puede que haya. Yo no le encuentro el barcelonismo a Woody Allen. Es cierto que no le encuentro el madridismo tampoco, pero el barcelonismo no lo encuentro. Creo que citas como ejemplo los títulos de algunas de sus películas también. Small Time Crooks, Granujas de medio pelo, es un título evidentemente culé, sobre todo en estas fechas que vivimos ahora, cuando tenemos a Bartomeu no en prisión, porque ha salido de la cárcel con cargos, y bueno, ¿qué película sería el Barça? El Barça podría ser la de Granujas de medio pelo, podría ser. Sí. Porque en el fondo son como crooks, como ladrones de poca monta, pero chapuceros, ¿sabes? Sí. Tampoco, o sea, no son un Arsenio Lupin, no son un Cary Grant en Atrapa a un ladrón, o sea, unos ladrones elegantes y tal, son como fulleros, ¿sabes? No sé, es un poco... Sí, les falta clase. Sí, creo que sé lo que dices y es muy posible que tengas toda la razón. Bueno, más cosas que se hablan aquí. Bueno, estamos hablando del madridismo de grandes actores y directores y de grandes grupos como The Jam o de grandes artistas como Tom Petty, otro gran madridista. Pero también hay una parte de este libro muy bonita que está un poco más vinculada a la nostalgia, digamos, y hablas un poco pues de tu infancia madridista, de aquellos viajes en el autobús hasta llegar al Bernabéu. Hay un capítulo que es de mis favoritos en el que cuentas aquel verano en Navacerrada donde coincidisteis... En las Navas del Marqués. En las Navas del Marqués. Provincia de Ávila. Perdón, sí, donde coincidisteis con el Real Madrid y tú con tus ojos de niño mirabas a... No, nosotros veraneábamos en las Navas del Marqués. Lo que pasa es que uno de los días, pues nos llevó mi padre a otro hermano y a mí, a Navacerrada, sí, que ahí donde se concentraba el Madrid en el hotel, ¿cómo se llamaba? Ahí ahora mismo se me va, bueno, en el hotel Arasaldra. Bueno, estamos hablando de los 70, ¿no? Más o menos. Sí, entonces en aquel el entonces... Madrid de Pirri, sí. De un jovencísimo Santillana, quizás. Estaba Muñoz de entrenador. Estaba Miguel Ángel, estaba Santillana. El tardo muñozismo, posiblemente, ¿no? Ya no le quedaría mucho de entrenador del Madrid. Bueno, todavía ganamos algunas piezas y tal, ¿eh? Con él. Todavía estaba Velázquez, todavía estaba Pirri, estaba Máncido. Bueno, eran los ídolos míos de toda la vida, de los cromos y tal, y estaban ahí y tal. Entonces, bueno, pues también, como mi padre y Saporta todavía estaba ahí de vicepresidente, pues un día oye, podemos ir ahí y tal, y la verdad es que con toda naturalidad, ellos estaban comiendo, pero alguno se levantó, no sé. Nos hicimos fotos que no sé dónde estarán las fotos. Bueno, nos atendieron. O sea, había cierta naturalidad, ¿no? Sí, además, pero ahora ya no hay. Y además es muy difícil. Me acuerdo de lo que comían. O sea, ahora mismo que está todo tan cuidado, que no se sabe lo que hacen y lo que comen y tal.
Yo creo recordar que alguna ya hasta fumaba y se echaba un pitillito ahí a escondidas y se comía una tarta de chocolate y cosas que hoy en día, pues, no sé, era como un Madrid como muy auténtico, ¿no? Y de aquella plantilla te voy a poner en un apuro. ¿Cuál de esos jugadores o cuáles crees que podrían formar parte, sin desmerecer, a la actual plantilla del Real Madrid? Sin duda, yo creo que Pirri, sin duda. Pirri era nuestro, no sé, era un Casemiro, era un Ramos, todo en una pieza, ¿no? Era un tío que metía los penaltis, era un tío que cabeceaba los corners, metía goles. Otro podría ser Amancio, yo creo que Amancio, lo que pasa es que las épocas son difíciles de comparar, pero un tío que fintaba como él, cómo remataba, cómo centraba, yo creo que tenía. Y luego Velázquez, claro. Velázquez yo creo que tenía una calidad increíble, ¿no? Lo que pasa es que una precisión tipo cross, pero que a lo mejor sin esa fuerza física que hay hoy en día. Bueno, lo metes con la famosa CKM, con Casemiro, Kroos, Modric, añades a Velázquez y tienes un centro del campo. Perfectamente. Yo creo que ha sido el gran jugador sobrevalorado, digo, infravalorado, porque él decía que le faltaba un poquito de carácter y tal, pero tenía una calidad. Estaba Del Bosque también en aquella época, entiendo. Del Bosque estaba todavía, yo creo que cedido. El año que estuve yo por Navacerrada, estaba cedido yo creo que en el Castellón, o creo que jugó un año en el Castellón y luego ya vino. Y yo creo que Del Bosque siempre fue un Velázquez de menor magnitud. Bastante menor magnitud. Era muy lento, tenía calidad. Pero hay esa escuela que yo no sé hasta qué punto es del fútbol de la época o del Madrid de la época, pero el medio centro lento, el centrocampista lento, ¿no? Con muchísima clase, pero que luego tiene, yo creo, su ramificación última en Ricardo Gallego, que de alguna forma es esa escuela de jugador también, ¿no? Sí. Pero yo no sé si es el Madrid setentero y ochentero el que busca ese tipo de jugador, de centrocampista, o si era el fútbol en general el que buscaba ese tipo de jugador. A ver, en cuanto a medio campo. Es cierto que era un jugador así como luego ha habido los jugadores tipo los que ha habido en el Barcelona, tipo Celades, tipo Luis Milla y tal. Pero esos tipos eran más pequeñines. Más pequeñines de jugar, de ponerse cerca. Pase corto. Con todo el respeto, oficinistas del centrocampismo. Estos, Ricardo Gallego te ponía un balón de 30 metros perfectamente. Sí. Y Velázquez también, por lo que yo he oído hablar de él. Y Gallego chutaba. Era otro tipo de jugador, pero es verdad que hay una especie de impronta de centrocampista del Real Madrid de esa época, ¿no? Podríamos decir. Puede ser. Ya me acordaba que el hotel se llama Arcipreste de Ita. Tú estás pensando en todo esto mientras yo te hablaba de dentro. No, pero sí que es verdad que había un modelo que puede ser Velázquez, que era para mí el mejor de todos, luego un poco Del Bosque, tenía gran zancada y tal, pero era lento. Pero bueno, también el tío tenía ahí capacidad de dar ahí pases y tal. Yo creo que también fue un poco la influencia de Netzer. Sí. Netzer vino en el año 74, que había sido 2 años antes el mejor jugador de Europa, en la Eurocopa del 72. Sí. Era un tío que te ponía un pase a 50 metros. Y otro jugador que vino en los 80 ya es Juan Lozano. Y Lozano también tenía ese sello de jugador. Sí, yo a Lozano de mucha clase, más bien débil físicamente, digamos, no muy potente, con mucha clase, pero ya digo, un poco lento, ¿no? Sí, pero yo a Lozano le vi mejores partidos cuando jugaba todavía en el Anderlecht que en el Madrid. En el Madrid, pues a lo mejor estuvo una temporada y pico, no sé si llegó a 2 temporadas, jugó 20-25 partidos, le faltaba algo, tenía mucha calidad, pero era muy lento. Sí. Y era curioso porque el Anderlecht de aquella época, muchas veces, que era cuando el Madrid iba a Bélgica, ahí nos arrasaban físicamente, el Brujas, el Anderlecht, lo pasábamos mal. Y Lozano era un jugador completamente atípico para el Anderlecht, parecía que estaba hecho para el Madrid. Su mejor partido, curiosamente, fue en la remontada contra el Anderlecht. Sí. Casi el único buen partido que hizo Lozano. Sí, ese partido yo creo que todos aquel día... Sí, todos hubo una conjura y jugaron todos fenomenal. Me estoy acordando ahora de un crítico, posiblemente fuera José Manuel Cuellar, que era el que escribía estas cabronadas, dicho sea con todo el respeto, que dijo algo así como un día que jugaron Gallego y Lozano juntos y los comparaba desfavorablemente. Y decía, ayer se vio perfectamente en el partido cuál es la diferencia entre un soso y un insípido. Joder, qué duro.
hoy en día a ese señor no le dejarían ni entrar a lo mejor en un estadio. José Manuel Cuéllar, algún día hablaremos de sus legendarias crónicas Sí. en ABC, que más de un disgusto le causaron. Por cierto, tenemos un día que quedar también, invitar a nuestro canal a nuestro gran amigo Tomás González Martín, de ABC, una institución del periodismo español. Tomás da mucho juego. Por supuesto. Conoce muy bien al Madrid desde hace muchísimos años. Lo traeremos a Claro que sí. vuestro canal, así que suscribíos y esas cosas que hay que hacer en estos casos. Por supuesto. ¿Cómo y dónde se consigue Mi vida en la Galerna para todos aquellos lectores que quieran hacerse con él? Vamos con la practicidad ya con la cosa fenicia, ¿cómo se hace uno con Bueno, eso? antes de los fenicios, yo quería decir que aquí también cuento las 8 finales de Copa Europa en las que he estado. Ah, sí. La que perdimos en el 81 Correcto. con Liverpool, por desgracia, yo era muy pequeño, lloré de impotencia, ¿no? Cuando Camacho falló el gol ahí delante de Clemens y tal, lloré porque además fue un partido francamente malo, pero el Madrid tuvo mucho mérito de haber llegado allí, ¿no? Con los García y tal, y con Cunningham lesionado, Stili que lesionado, bueno, tuvo mérito, pero luego está en las 7 que hemos ganado, Sí, con señor. lo cual yo ya he visto más Copas de Europa De las que te viste. que mi padre, por ejemplo. Perdón, mi padre vio 10. Claro, pero de las que presumía mi padre, que yo no vería nunca, Ya, eran las sí, 6 sí, primeras, ¿no? Sí. Luego, por suerte, él tuvo la suerte de ver alguna más. Lo que Pero nos yo he habla visto Madrid. 7 en persona, y 2 con este señor, Sí. en correcto. Cardiff y en Y Kiev. Kiev. Y entonces este libro se consigue pues en online, en las tiendas online de Amazon, de Corte Inglés, de la FNAC, de Casa del Libro, Haceos con él porque es por un precio muy módico. muy módico. Haceos con él porque es un libro estupendo. Los mejores Y artículos. además en el prólogo de Jesús Bengoechea, que eso yo creo que no hay muchos libros. Hay muy pocos libros que tengan un prólogo de Jesús Bengoechea. Muy pocos. Emilio Atos Dumas, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas Y ya sabéis lo que tenéis gracias que a ti. hacer. Dos cosas. Suscribiros al canal y haceros con Mi vida en la Galerna del incomparable Emilio Atos Dumas. Un abrazo a la Madrid, amigos. Gracias. Chao. Hasta pronto.